Hoy te voy a enseñar la segunda manera de utilizar tu cama. Tu cama, no. El cama, no. Olvida esto, pero sigan viendo este video porque va a ser algo interesante, mi querido amigo. Hoy aprenderemos la segunda manera de utilizar el cama. No estoy hablando mal, sino estoy hablando del sufijo cama. ¿Para qué sirve? En el segundo caso hablamos, cuando nosotros hablamos de un modo discriminativo, no discriminativo de discriminar, sino de limitar, ¿ya? Voy a limitar, ¿ya? De limitar una acción que realiza. ¿Quién? ¿Una persona? No. Una acción que realizamos solo un grupo determinado de personas. Podría ser solo entre varones, solo entre mujeres, solo entre vacas, solo entre ovejas, solo entre chanchos, solo entre perros. No, perros no. Ya, pero solo entre un grupo determinado y no vamos a combinar. No puedes combinar vaca con perro, no puedes combinar oveja con chancho, no puedes combinar varón con mujer, sino vas a delimitar exactamente quién o quiénes, solamente quiénes. Vas a decir solo los grandes, solo los pequeños, solo los chiquitos, solo eso. Y no vamos a hablar de más. Bienvenidos a este video y así que no te olvides de compartir porque queremos que más personas revaloren el quechua. Entonces empezamos con nuestro video. Aquí está el caso limitativo cama. Pero aquí vamos a hablar del segundo caso. El segundo caso habla de lo siguiente. Habla de esto. Rabia chihuachcan. Ya, aquí está. El caso discriminativo. Discriminativo o limitativo simplemente. Pero, profesor, ¿qué me dice el kama a mí? En el segundo caso hablamos del caso limitar. ¿Cómo les digo esto? Aquí voy a poner solo entre. Nada más. Mira, fíjense. Solo entre. ¿Ya? O entre nomás, ¿ya? Entre. Ya, entre. ¿Ya? Algunas veces utilizamos el por. ¿Ya? Pero vamos a poner aquí. Cama de discriminativo, limitativo. Pero por ejemplo, para que no tengas tanta teoría aquí, yo te voy a enseñar lo siguiente. Por ejemplo, estás en una actividad y dices, Hari cama. Hari cama. Estoy diciendo entre varones. Ya, entre varones. Y voy a poner entre paréntesis que te estoy diciendo solamente. ¿Entiende esto? Bobo, digo. Ya, harikama, solamente entre varones. No estamos permitiendo a otras personas. Solo estoy diciendo que kama solo va a traducirse que realizamos una acción entre varones. No vamos a realizar una acción combinado o de manera mixta, sino entre varones. Pero no solo entre varones, por ejemplo, pongo warmikama, que también, ¿qué es warmikama? Entre mujeres, nada más, solamente, recordad esto, solamente entre mujeres. No voy a utilizar, pues, en este caso, otra persona aquí, o en este caso, no van a estar varones en esta reunión. Entonces, ¿podemos utilizar esto? Sí. Ya. Entonces, mis queridos amigos, ya, ahora mira, fíjense, este es el caso limitativo. Cuando nosotros limitamos a que realicen una acción solo un grupo determinado de personas. Por ejemplo, yo quiero que en mi patio jueguen solo entre perros y no gatos. Algo, cama. Entre perros. Como ustedes entenderán, ¿ya? Entre perros. Y también puedo decir, por ejemplo, que mi corral esté en pura ovejas, oveja cama, o pura vacas, huaca cama. ¿Qué estoy diciendo? Entre vacas, nada más. Así de simple. Entonces, podría poner más ejemplos con esto, claro, y te voy a poner aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, harikama. Harikama, ¿ya? Puj, llay, ku. Jugamos entre varones. Nada más, esa sería mi expresión. ¿Ya? A ver, warmikama, ¿ya? Warmikama, rimaiku. Conversamos entre mujeres. No está permitido la conversación en este grupo que un varón esté. Y ya está. Por ejemplo, alcocama. ¿Qué van a hacer entre perros? Alcocama, ¿ya? Mijunku. Comen entre perros. Solo entre perros. No entiendan de mal. Wakakama. Wakakama. Pu. Ñunco.
duermen entre vacas. Entonces, mis queridos amigos, lo que estoy seleccionando aquí, que lo voy a poner en cursiva, serían algunos ejemplos de cómo utilizamos el kama en el caso limitativo o simplemente en el caso en el que realizan una acción solo un cierto tipo de personas. Ahí está. Harikama, jugamos entre varones. Warmikama, rimaiko, hablamos entre mujeres. ¿Ya? Más arribita. Y aquí dice, Alcokama, mijunko, comen entre perros. Wakakama, puñunco, duermen entre vacas. Solamente vacas. No hay ovejas, no hay chanchos, no hay puercos, no hay nada. Simplemente vacas. Ese es el caso limitativo. Entonces, realmente el kama, en este caso limitativo, cuando queremos hablar de acciones que realizan solo un grupo determinado de personas de la misma especie, del mismo género y las mismas características, utilizamos el entre. Y nada más. Y no podemos utilizar otro. Adincho manacho. Y manenguin. ¿Ya? ¿Qué dices? A ver, ¿está bien o no está bien? ¿Has entendido? Muy bien, querido amigo. Has llegado al final de este video. Estamos dando bastante el tema de sufijos, porque el quechua vamos a utilizar sufijos como michi, como cantidad en todo el proceso de aprendizaje. Entonces estamos en un video veintitantos ya, y no te olvides de suscribirte y compartir este video para que más personas sigan aprendiendo el quechua. Tu pana escama.